Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. Hola amigos, aventureros, vagabundos. Aquí el Viajero Tritón que sigue con su viaje por la ruta de la seda. La segunda etapa es Georgia. Después de haber cruzado la frontera hace dos noches, crucé la frontera desde Jopa hasta Batumi. Un trámite fronterizo muy divertido. Sí, me encantan las fronteras terrestres y encima nocturnas. Bueno, fue bastante divertido. El autobús pasa por una parte, los pasajeros pasamos por otra. Era un edificio muy particular, y además todo el mundo comprando tabaco, porque el tabaco está a mitad de precio en Turquía que en Georgia. Entonces todo el mundo quería que le pasaras tabaco. Que no es contrabando, que simplemente es que es más barato, pero solamente te dejan un cartón por persona. Bueno, hay que ofrecerse. Y nada, llegué a Batumi a las 2 de la mañana. Después de andar en la primera etapa 110.000 pasos contabilizados con mi reloj. Puede ser que falte alguno más. Y eso es la etapa turca, ¿vale? Pasos que he dado yo. Evidentemente los demás los ha dado el tren, el autobús y el tren y el autobús sobre todo. Y llegué al hotel y se portaron súper bien, exactamente igual que en Goreme. Me encanta la gente, lo amable que es. El chico me dijo que, claro, era a las 2:30 de la mañana cuando yo llego. Exactamente lo mismo que me pasó en Goreme. Y me facilitaron la habitación, con lo cual pude dormir. Pagué una noche, en realidad es un día, pero claro, el check-in hay que hacerlo a partir de las 12 o a veces en algunos sitios hasta las 3 de la tarde. Claro, que te dejen entre las 2:30 de la mañana porque ya tengan la habitación disponible es un lujazo. Muy agradecido. Yo me ofrecí a darle algo de dinero, de diferencia, pero me dijo que no hacía falta. Y he pasado un día delicioso en Batumi. Batumi ha estado lloviendo todo el día de ayer, ¿vale? Pero todo el día, bueno, prácticamente todo el día. Me prestaron un paraguas, que por cierto perdí, exactamente igual que lo perdí en Goreme. Claro, se te olvida. Cuando deja de llover, pues se te olvida. Lo dejé al final en el restaurante, el último restaurante que estuve. Que por cierto se llama... espera, a ver si me acuerdo. Achuli... Sí, Achuli Cachapuri. Achuli Cachapuri. Achuli es el nombre del restaurante y Cachapuri es la comida especial que hacen allí, que es una especie de bollo, o sea, parece un barco. El formato de un barco es como lo hacen en el horno, como si fuera una pizza, o sea, con el mismo formato que pizza, pero parece un barquito, y dentro pues está relleno de queso y huevos. Ponen 2 huevos semicrudos y los ponen encima. Bueno, está bastante bueno. Eso es lo que cené anoche. Comí en Heart of Batumi y comí un delicioso pollo con una salsa buenísima y un puré de patatas. Estaba riquísimo. Y probé, sobre todo a mediodía, porque por la noche no me gustó mucho, un vino exquisito, un vino tinto seco de aquí de la zona. Me ha aprendido las variedades de uva, pero estaba exquisito el vino. Y nada, me encanta la ciudad. Visité la estatua de Ali y Nino, que es un homenaje a la imperturbabilidad de la vida. Van acercándose y alejándose, amándose y alejándose, y luego vuelven a juntarse, y cada 10 minutos y estás ahí viéndolo, y la verdad que es filosofía de vida, es una manera de entender la vida, ¿no? Y me gustó mucho esa estatua. Eso lo hicieron con motivo de la Bienal de Venecia y la mantienen allí. O sea, la entregaron para la Bienal de Venecia y luego se la devolvieron y la instalaron allí en Batumi. Estuve también en la torre alfabética, que tiene en todo el metal, en todo el acero que tiene la torre, tiene puesto en el genoma humano, ¿no? El ADN del genoma humano, con letras en georgiano, ¿no? Muy curioso, a la planta última.
como anécdota, pues me quedé, el ascensor se quedó sin luz, sin energía, y tocó bajar otra vez y me dijeron, vale, ya está restaurado, hay que volver a subir. Bueno, pues sí, me dieron confianza de que había seguridad y hasta ahí volví a subir, pero sí, me quedé un pequeño atrapado, bueno, un minuto, no llegó un minuto dentro del ascensor que sube, son 130 metros de altura. El skyline de Batumi es increíble, está el Hotel Radisson, el de Meridian, que tiene una torre de estas tipo antena enorme, luego está el Sheraton, el Marriott, que son verdaderos rascacielos, y tiene un skyline chulísimo. Es una ciudad muy moderna, muy limpia, muy ordenada, la gente muy amable, cochazos por todos los lados, que por cierto les encanta correr y la policía los para cada 2x3 para que bajen de la velocidad, ¿no? Yo qué sé, todo la ciudad. Bueno, subí en el cable car, que es el coche teleférico, hasta una altura de unos 230 metros para ver el atardecer, y no fue solo mejor que también, ¿no? Porque el atardecer fue muy chulo, sino lo chulo realmente, lo que me sorprendió muchísimo, que me emocionó, tengo que reconocer que me emocionó y me daban casi ganas de llorar de la emoción, de la visualización y de la dramatización que tiene un museo digital. Yo nunca había estado en un museo digital, y es un museo digital en homenaje a Vincent Van Gogh. Yo ya he estado en Ámsterdam en el presencial, en el físico que tiene, viendo sus obras, y me gusta mucho Van Gogh, pero verlo digital en una sala cuadrada, yo solo, donde se proyecta arriba, techo, suelo y las cuatro paredes, 8 paredes, porque da 2 caras, ¿no? Es increíble, emocionante, bellísimo, me encantó. Se lo dije a la chica que estaba allí custodiando un poquito todo el tema de silencio y de tranquilidad. Luego entraron unas chicas así un poquito ruidosas, pero bueno, pasé el 90% del tiempo yo solo y yo disfruté muchísimo, emocioné, me gustó muchísimo, me tocó mucho la fibra. Vi el atardecer espectacular y hasta ahí. Luego por la noche cenar, otro paseo por la ciudad de noche, si por el día es bella, por la noche pues igual. Y el nombre del hotel es el Hotel Boulevard Batumi, porque está justo al lado del boulevard, en el mismo paseo de lo que sería el malecón de la ciudad, ¿no? Las playas no son de arena, son de piedra, pero están muy bien. Y el Mar Negro es un mar muy tranquilo. Yo no lo he visto moverse en todo el rato. De hecho, ahora estoy viniendo con el tren a Kutaisi y he recorrido toda la parte hasta Ureki, Kobuleti y Ureki, desde Batumi, y el mar muy tranquilo. Aquí oleaje cero, muy poquito, es un mar muy tranquilo. Aparentemente, no sé si luego será más traicionero. Y me voy con muy buen sabor de boca de aquí de Batumi. Esta primera jornada ha sido genial. Y ahora pues nada, vamos a ver qué aventura me depara la vida en Kutaisi. Continuamos en la etapa 2 de Georgia. De Batumi llegué aquí a Kutaisi en el tren panorámico, y nada, me alojé en el hotel central, que está muy bien, la verdad. Es un hotelito que está bien, económico, 40 euritos, 38 euritos la noche, con desayuno incluido. Está muy bien y sobre todo está céntrico. Está ahí una fuente central, donde enfrente del parque central, y de ahí se llega todo, al Puente Rojo, al Puente Blanco y a los principales restaurantes. Estuve en uno comiendo que se llamaba Magnolia, probé y degusté el karkuli, que es la comida típica de aquí, que es una especie de higo hecho de pasta. Digo de higo por la forma, se coge del rabo y se come. Dentro está lleno de carne y una especie de sopa, y está exquisita, está muy bien. Ahora voy en el autobús a un tour el segundo día, al que me he apuntado para ver todos los cañones y toda la forma de naturaleza. Voy viendo las montañas nevadas a uno y otro lado, allá al fondo, claro, y acaba de explicarnos el chico interesantes historias sobre Georgia que ahora luego contaré. Y de ayer pues nada, la comida, y luego por la tarde, pues después de hacerme un café,
me fui a hacer la visita de los monasterios. Estuve en Gelati, que es un patrimonio de la humanidad. Es una iglesia que está, es un monasterio, mejor dicho, que está, una catedral, para ser exacto. El monasterio estuvo luego. La catedral de Gelati es patrimonio de la humanidad, patrimonio de UNESCO. Me encanta ir a sitios que han sido considerados por la UNESCO, que sigo pensando que es una de las asociaciones mundiales más fieles un poco a la filosofía de lo que hay que conservar y que cuidar como patrimonio de la humanidad. Entonces me interesa siempre verlos, ¿no? Y este sitio está ahora reconstruyéndose porque ha habido varios seísmos y estaba bastante deteriorado los cimientos. Están restaurándola, con lo cual tiene un aspecto blanco por fuera, que son unas telas que han puesto, y están por dentro con andamios arreglándola. De todas maneras tiene un pequeño santuario justo al lado donde van a peregrinar todos los georgianos que practican lógicamente la religión ortodoxa, la cristiana ortodoxa. Yo me puse en la cola, pues con toda mi buena intención y respeto, a ver ese pequeño santuario, esa pequeña iglesia, junto al monasterio, que hay en la catedral que hay al lado. Y nada, pues estaba en la cola y hacer una bendición. Hay una serie de sacerdotes que, con el aspecto de los sacerdotes ortodoxos tan particular y tan característico, pues te hacen una bendición con un agua, una especie de bautismo. Y cuando llegué me preguntó el sacerdote si era ortodoxo. Le dije que no, que era católico, y me dijo que no, que entonces no podía darme esa bendición. No lo sabía y nada, no pasa nada. Con todo el respeto del mundo, pues me di la vuelta y me marché de la iglesia. Y nada, estuve un ratito allí viendo aquello, disfrutando del lugar, y luego bajé a Mozzaneta. Mozzaneta sí que es un monasterio. Ahí hay monjes viviendo y estudiando y dando formación a otros monjes noveles. Y en esta iglesia tiene una pequeña capilla dentro de una iglesia, y hay unos rituales ahí, no sé, que pueden ser curiosos e interesantes. Hay uno que si pasas por debajo de un hueco que hay en el altar mayor, que está hecho para eso, pues, y deseas algo con mucha fuerza, pues se te puede cumplir. Hay que pasar 3 veces y subir las escaleras al altar. Y yo lo hice, me lo contaron y me pareció curioso e interesante hacerlo, y luego me explicaron que si apoyabas las rodillas, pues ya no se te cumplía. Así que nada, pues por lo menos me divertí y lo hice con toda mi buena fe, intención y cariño. Y luego, por último, estuve en Bagrati. Bagrati es la última iglesia que hay, que es la que está justo arriba de Kutaisi, que es muy bonita. De verdad, hice unos atardeceres increíbles. Yo estaba muy cansado y estuve ahí disfrutando de la zona, y había muchos niños, estaba la gente disfrutando mucho, y pues estuve un ratito y ya me bajé al hotel a descansar, y luego a cenar. Estuve cenando en un sitio que se llamaba Porchner, una cosa así, unas letras un poco raras. Me gustó bastante, estaba muy bien el sitio, y había bastante ambiente en la ciudad. La ciudad es muy tranquila, muy segura, y está genial. Y al hilo de eso, ahora que voy en el autobús, el chico nos ha estado, el guía, se llama Georgi. Dice que aquí en Georgia hay mucha gente que se llama Georgi, es como José en España, o Juan, sobre todo José. Entonces estaba explicándonos la historia de esta ciudad, y es fascinante. Sobre todo lo que más me ha encantado escuchar es que con la caída del muro de Berlín, esta ciudad, que era una de las ciudades más potentes como república rusa que era, soviética que era, aquí se fabricaban muchos camiones, coches, o sea, aquí precisamente en Kutaisi. De hecho, hemos visto muchos edificios con el formato, estaba en Rusia, y el formato ese típico de edificios todos sobrios y todos iguales, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Están ahora todos abandonados porque era una zona industrial, era un
como un polígono industrial, pero a lo bestia, porque toda la ciudad trabajaba en eso, sobre todo en tanques, camiones, o sea, tema de motor, tema de siderurgia de motor, ¿no? Para el motor de vehículos. Y claro, al caer las repúblicas soviéticas, pues la ciudad dejó de producir esto y entonces vino un periodo un poco oscuro. Durante 10 años, 12 años, desde todo lo que es la década del 90 y primeros de los 2000 hasta el 2003, me estaba contando el chico que esta ciudad era súper insegura, te robaban por todo, la gente pasaba mucha hambre y te robaban por todo. De hecho, nos han enseñado una fotografía muy graciosa en la que había un señor que se acaba de comprar un coche, un Lada, y se lo descuajaringaron entero, ¿no? O sea, como ruedas, espejos, todo. Y él, como tenía él trabajaba en tema de grúas, cogió con una grúa y lo llevó hasta su balcón. Y dijo que hasta que no hubiera seguridad en su ciudad, no descansaría, se quedaría ahí siempre ese coche. Y es un símbolo un poco de la ciudad, ¿no? Porque estuvo aquí casi 20 años el coche, ¿no? Luego ya la ciudad era segura, pero a ver quién bajaba el coche. Y al final lo bajaron los hijos y lo vendieron, lo subastaron a un coleccionista que pagó mucho dinero por restaurarlo. De hecho, no tenía kilómetros, no estaba aplicando el chico. Así que me ha parecido una historia fascinante y, bueno, representando un poco eso. Y luego el principal problema que tuvieron aquí en Georgia fue que había dos bandos durante esa década de los 90 y primeros de los 2000. Unos eran prosoviéticos y pro-Rusia, es decir, y otros independencia. Entonces lucharon entre sí y también contra Rusia. Entonces hubo aquí mucho conflicto. Georgia, yo ya lo sabía porque políticamente había sido un sitio, bueno, allí no se me hubiera ocurrido venir en aquella época. Pero a partir del 2004, 2005, nos dice el chico que ya, bueno, esto empezó a desarrollarse. De hecho, le he preguntado cuáles eran las principales fuentes de ingresos aquí. Ahora es el turismo, evidentemente, es uno de las importantes, ¿no? Pero en aquella época, para nada. En aquella época, entonces empezaron a funcionar gracias a que tienen reservas naturales de minas, o sea, sobre todo cobre. Me estaba explicando también, habían otras tierras raras que tienen. Luego tienen mucha energía eléctrica porque hay muchas presas. Entonces la producción de energía eléctrica, pues bueno, exportan incluso a otros países y bueno, han ido creciendo poco a poco en ese tema. Luego han tenido también muchas financiaciones porque pasan los oleoductos tanto de Turquía, por ejemplo, cruzan por aquí, cruzan por Georgia, porque es el país más seguro que hay en la zona y cobran una tasa evidentemente de todo eso. Y luego también exportan vino porque eso es una de las curiosidades que hay aquí, que es un país que datan hace 8.000 años los primeros pobladores de aquí ya cultivaban el vino, con lo cual es la cuna del vino. Los primeros plantadores vitícolas estuvieron aquí. De hecho, incluso se han encontrado excavaciones con esqueletos humanos de 1.8 millones de años. O sea que probablemente las primeras emigraciones de África se hicieron por esta zona hasta buscar los valles estos fértiles del Tigris y del Éufrates, ¿no? Entonces tiene muchísima antigüedad este lugar y riquezas ahí escondidas y ocultas. Ahora se ha convertido en un país moderno, acogiendo el turismo, muy seguro, muy tranquilo. Ayer estuve por la ciudad, prácticamente me la recorrí entera, muy tranquila. Es verdad que hay mucha policía, pero no ves a la gente con mal aspecto, con mala energía, con mala cara, no, al revés, muy tranquila la ciudad. Es un país muy tranquilo. Le he preguntado por Batumi, que vengo de allí, estoy sorprendido, dice que es una ciudad muy moderna, pero muy actual, o sea, todo eso no estaba. Esa ciudad no era así hace 20 años. Y ahora nada, seguimos en esta ruta hacia Okatse, que va a ser nuestro primer cañón que vamos a visitar, y hoy día de naturaleza.
y sigo viendo todas las montañas, tanto a uno como a otro lado, y la ruta pues con una carreterita muy chula, muy verde y con muchas casitas muy bonitas a los lados. Me encanta este país, la verdad que me encanta. Es económico para nosotros, para el europeo. Ya conté ayer que la gasolina al cambio sale sobre 1,20. Hay que ver también un poco los sueldos de aquí. Pasará un poco como en Turquía, que aquí no hay tanta inflación, pero sí que los sueldos no deben de ser sueldos como los nuestros, con lo cual, aunque el precio sea barato para un europeo, pero no para ellos. Pero bueno, eso invita un poco al turismo a venir hasta aquí. Bueno, vamos a disfrutar del día y de la naturaleza. Dila Sidovisa, buenos días. Georgia, buenos días desde Tiflis. Estoy diciendo Tbilisi. Es Tiflis, ellos lo pronuncian Tiflis. Ya está, Tiflis, la capital de Georgia. Una super ciudad muy grande, pero muy divertida. Un poco más cara que todo lo demás que he visto, pero fascinante, muy chula. Es un sitio que hay que venir. Y lo recomiendo mucho. El nivel de vida es un poquito más alto que en todo lo demás de Georgia, pero está muy bien. Bueno, lejos queda ya Kutaisi, que el día 11 lo pasé allí disfrutando de Kiatura. Era mi última excursión después de hacer los cañones de Okatse y Barbili, brutal. Bueno, Kiatura estuvo bien, paramos en conductor y yo. Conductor muy majo, se llamaba Cajaver, se portó muy bien conmigo, la verdad. No hablaba ni papa de inglés, nos entendíamos con el traductor, pero era muy divertido. Estuvimos en Katse, en el Pilar, Katse Pilar, que es una roca enorme que hay, donde viven los monjes y los sacerdotes, están allí aquello cuidándolo. Hay una escalera que tú no puedes utilizar y que sirve para llegar hasta arriba, que ellos la pueden recoger. Y es un sitio emblemático porque de alguna manera representa la lucha por mantener el cristianismo, ¿no? Porque aquí han pasado hordas de mongoles y turcos, pues bueno, cada 2 por 3 para intentarlos convertir al islamismo, y no ha habido manera, ¿eh? Es un pueblo muy resistente, en frontera de culturas, ¿no? y de pueblos entre Europa y Asia. De hecho, el río que está aquí en Tiflis se llama Kura. Yo ayer estaba diciendo Kura, es Kura. Y quiere decir aguas que vienen de las montañas, pero también quiere decir frontera, que sería la frontera entre Asia y Europa. Bueno, pues aquel fue mi último día en Kutaisi, lo disfruté bastante. Luego estuve en un pequeño pueblecito que se llama Esveria, y Esveria, bueno, hay una pared ahí de escalada y tal, quería ganas de verlo, pues tampoco no es muy espectacular, pero el hombre muy amable pues me llevó hasta allí. Estuvimos en varios miradores donde se ve el Cáucaso Norte y el Cáucaso Sur y la frontera con Turquía, y bueno, espectacular, ¿vale? Y por la noche una super cena en el mejor restaurante para mí de Kutaisi, que se llama, el restaurante se llama Doli, Probé el Saperavi, que es el vino seco mejor de aquí, el que más me gusta a mí personalmente, sería un tempranillo para mí. Y probé el Aubergine Pakali, que son berenjenas cocidas como una especie de hummus de berenjena, buenísimo. Y luego el kababi, que era de venado, porque de cordero no es temporada, ¿no? Además con una salsa de berenjenas, con un yogur de berenjena, mejor dicho. Exquisito. Una cena increíble, y les puse una muy buena revisión. Aquí la gente está muy obsesionada con las revisiones, que le haga revisiones de tu visita al sitio, y nada, muy bien. Y luego a la mañana siguiente mi taxista Musta, que ya nos hicimos amigachos, me llevó hasta la Marruska, que me costó 6 gels, o sea, 6 liras, 6 laris, perdón, liras son en Turquía, ya confundo países, 6 laris, me costó 6 laris, que son 2 euros, ir desde Kutaisi 250 kilómetros hasta Tiflis,
unos 245 kilómetros, ¿vale? Con música folclórica georgiana de todo el camino, para que puedas ahí disfrutar y pasarlo bien, ¿no? Durante el tema. Nada, llegué aquí y aquí ya los precios cambian, el taxista ya me cobró 20 laris de bajarme a un hotel que se confundió, porque era el Hotel Boutique, pero era el Hotel Boutique Iberia, que por cierto, Iberia es una región que hay aquí cerca, una región vinícola. Iberia es una región que es de aquí, de una región vitícola, ¿no? Es diferente, es una región diferente, pero bueno, es una casualidad. Y al final, pues claro, de ahí, pues como estaba muy cerca, pues me cogí la mochila y me fui hasta el hotel, el Boutique Stay, porque era el Boutique Stay, no el Boutique Iberia. Y nada, llegué allí una maravilla. Irma me permitió subir a la habitación. Se porta la gente muy bien conmigo, la verdad. Tengo mucha suerte en ese sentido, soy muy afortunado. Tengo que dar gracias siempre, todas las noches. La gente se porta muy, muy bien conmigo. Y nada, y Natia igual. Natia a la mañana siguiente, el desayuno que empezaba a las 9 de la mañana, yo bajé a las 8:30 para irme a mi excursión a Kasketi. Y nada, y ella pues súper amable, me dejó, o sea, me permitió coger el desayuno, tomar el café, en fin, y tomar un poco las cositas ahí y estar con irme ya arregladito, ¿no? Para desayunar, o sea, para irme a la excursión. Desafortunadamente llovió bastante. De hecho, me cogí un paraguas y, oye, se ve que tengo una maldición con los paraguas, porque perdí uno en Kars, que me prestaron en el hotel, en el castillo de Kars, ahí en Turquía. Luego en Batumi, en Khachapuri, en Ananuri Khachapuri, que es un restaurante donde fui a cenar, pues perdí otro también, se me olvidó allí. Y aquí, pues en la primera parada de la excursión esta de los viñedos, que era la excursión a Kasketi, pues nada, un viento fortísimo, el paraguas se puso al revés y se me rompió, se me partió todo. Y otro paraguas estropeado, y la verdad es que pues una puñeta porque, oye, se portan bien, me los dejan. Bueno, una anécdota. Entonces, ahí en Crónicas de Georgia es una pasada ese sitio, porque tiene un poco entre todas, o sea, son una especie de monolitos que hay ahí enormes, donde tiene escrita y dibujada y esculpida toda la historia de Georgia, ¿vale? De todos los reyes, de todo tal, o sea, el sitio es impresionante. Es un poco entre mausoleo, entre monolito, no sé, es un sitio muy especial, muy especial. La pena, lloviendo a cántaros y no pude disfrutarlo como me hubiera gustado, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Entonces, la paradita esta estuvo bien, estuvo chula. Luego paramos a hacer pan. Bueno, a ver, pues una panadería pues clásica, un sitio muy rústico y bueno, nos enseñaron ahí pues un poco todo lo que es la técnica de hacer pan y todo ese tema, y nos dieron evidentemente, pues de hecho lo compartimos entre todos los que habíamos, los trozos de pan y un poquito de queso también que nos ofrecieron. Y luego estuvimos también en un par de sitios para probar vinos, pero sitios como muy de tiendas de vender vinos. Yo esperaba ver viñedos, con el concepto y la cultura nuestra española, pues esas expectativas que te haces y nada que ver. De hecho, fuimos a comer a un pueblecito que se llama Signani, muy bonito, dicen. Lo que pasa es que estaba lloviendo y una niebla increíble, con lo cual no pudimos ver nada. Y ahí, en los bajos de este restaurante, pues ahí tuvimos una experiencia de vinos, porque ellos hacen su propio vino, ¿no? Aquí te hablan mucho del query, es decir, lo meten en su propia bodega. Ellos utilizan mucho su propia bodega y luego el vino pues lo maceran, pero las técnicas que tenemos en España o en Francia o en Italia, pues nada que ver, con todos los respetos. Eso sí, tiene 8.000 años de antigüedad y presumen mucho de eso, porque la primera vasija que se encontró de vino pues tiene 8.000 años de antigüedad, por tanto ellos presumen de que es el sitio que más antigüedad tiene sobre esto. De camino paramos en un sitio muy particular, que es el santuario de Bodbe. Bodbe es donde está enterrada San Nino o Santa Nino, porque era una mujer, que es la primera persona que convirtió a Georgia al cristianismo. Siglo IV aproximadamente, época en la que aún en el Imperio Romano aún no estaba establecido el cristianismo. Ella, que ya venía de Turquía con los primeros... En aquella época aún Roma era pagana, hasta que Constantino en el 365 creo que aproximadamente convirtió al cristianismo, pero antes de eso, en el 314, creo que dijo el chico, hubo una mujer que venía de Turquía,
que se llamaba Nino. Y aquí no sé por qué dicen San Nino o Santa Nino, o sea, como si fuera masculino o femenino al mismo tiempo, no lo sé. Bueno, total, que esta mujer se vino desde allí, aquí pues buscando tierras donde expandir la palabra de Dios, y hizo su primera cruz con unos sarmientos, porque es una zona vinícola y hay pocos árboles, pero sí que hay mucho sarmiento, y con su propio cabello cuenta la leyenda que ató y hizo su primera cruz, y con esa iba bendiciendo a la gente. Bueno, total, la cuestión está en que a la reina, no recuerdo el nombre, lo dijo, una reina de aquí, de la zona de esa zona de Iberia que estaba comentando antes, pues logró hacerle un milagro de algo que pidió ella, y entonces, claro, esta mujer rápidamente pues convirtió a todo su pueblo a seguir al cristianismo. Entonces esta mujer ya pues pudo difundir la palabra de Dios y empezaron las iglesias. Y desde entonces Georgia ha sido cristiana, a pesar de los pesares de que tanto mongoles como turcos, como comentaba antes, han intentado pues han intentado pues convertirlas al islamismo, ¿no? Y nada, pues eso, muy bien. Luego a la vuelta llegamos bastante tarde y me fui a un sitio que me encanta, que voy a repetir esta noche, que es un restaurante que se llama 8000 Vintage, ¿vale? Que es una vinoteca espectacular, se come muy bien y tiene muy buen ambiente, me gustó mucho y cuesta mucho reservar. De hecho estaba en lista de espera y me permitieron cenar porque había una mesa para uno, y hoy me reservo una mesa para las 8 de la tarde porque mañana marcho muy temprano para Armenia. Me voy a estar ahí 3 días, voy a ver si conozco un poquito Armenia. 3 días es poco tiempo, pero bueno, voy a conocer algo. Y esta noche estaré allí, pues ahí cené. Y hoy pues me lo he tomado con calma, he hecho el tour turístico del autobús, que me ha gustado bastante porque he conocido casi todos los barrios. Ya había estado el día de mi llegada en Madre de Dios, que es un mirador que hay arriba del todo, que se sube con un teleférico. Me queda otro teleférico para subir a la torre de televisión, que es un parque de atracciones que tiene otras vistas, pues bueno, para verlo también. He pateado mucho el casco antiguo, he estado en la Catedral de Sion esta mañana, que ya he explicado en un audio que el sionismo es bendición de Dios, pero no tiene exclusivamente que ver con los judíos, evidentemente, porque yo pensaba que era judía. Aquí son muy permisivos con otras religiones, porque de hecho hay judíos, también hay musulmanes, pero no minoritarios, ¿no? Pero esta iglesia era sionista, pero sionista de bendición de Dios, ¿no? Hay mucho ambiente en las iglesias, sobre todo en la Santísima Trinidad. Hoy, porque hoy es domingo de resurrección, y claro, pues imaginaros, esto aquí aquí hay muchísima ceremonia del domingo de Pascua, se celebra mucho, hay unas ramas como de romero, no sé cuál será el material, y otras que la gente compra con mucho fervor para llevarlo y que se lo bendigan en las iglesias. Y luego las velitas, que como en la tradición también cristiana, católica e incluso la protestante, pues van a poner velitas para pedir por favores o bendiciones a su Dios, ¿no? Y bueno, un recorrido muy bonito, muy chulo, y ahora pues estoy aquí para almorzar, una ensaladita y 2 trocitos de queso que tengo, y a seguir mi periplo por Tiflis, y mañana me voy a Armenia. Mañana, que será mi día 15, ya cruzaré la frontera armenia y estaré allí unos días. Llevo muchos pasos andados, llevo ya casi los 100, hice 110.000 en Turquía y aquí llevo ya casi los 100.000, y aún me queda una semana que estar aquí, bueno, descontando los 3 días de Armenia. Así que nada, seguimos aquí en Georgia, seguimos en Tiflis, seguimos en la ruta de la seda. Esto fue capital de ese comercio entre Oriente y Occidente, y se vive en las calles, muchos sitios de cuero, de joyería, de muchas cosas. Y otro de los detalles es que aquí hay unos baños de azufre con tipo sauna y tipo demás, que son baños termales, que he intentado ir hoy porque hoy está muy masificado. Hoy es domingo, hay mucho turismo, porque viene mucho turismo de Semana Santa, y iré la semana que viene cuando vuelva de Armenia, que creo que estará mucho más tranquilo. Dila Sidovisa, que es buenos días en georgiano. Cuaderno de bitácora, día 11 de esta ruta maravillosa, que la he llamado Ruta de la Seda, aunque he hecho un desvío estratégico
por el norte para evitar Irán, que es donde originalmente iba a cruzar hacia Asia Central. Pero bueno, al final, buena suerte, mala suerte. Como decía mi querido Alex Rovira, parafraseando a Anthony de Mello, quién sabe. Así he conocido Georgia, que es un país maravilloso. Pues sí, Vila Sitovisa, buenos días. O Gamarjova, que es hola. Este es un idioma muy difícil. De hecho, creo que ya lo he comentado en Google Translate. En turco, pues le ponías el altavoz y te lo pronunciaba. Pero aquí no, se ve que no ha habido fonética para poder desarrollar una inteligencia que pronuncie directamente el idioma. Bueno, ya se andará. Pues ayer fue un día espectacular de naturaleza. Visité los cañones de Okatse, de Barbili y luego la cueva de Prometheus, que tiene una historia fascinante porque parece ser que Jasón y los argonautas buscaban dicha cueva, ¿no? ¿Vale? Donde forjaba Prometheus, fue encadenado por Zeus, por su padre. Y bueno, es una historia fantástica. Y Jasón y los argonautas, en su viaje por los asentamientos que hicieron dentro del Mar Negro, explorando las tierras lejanas del este, pues parece ser que llegaron a esta cueva, ¿no? Y así se recuerda aquí, por eso se le puso ese nombre. Es una cueva increíble con unas formaciones de roca caliza, de arcilla también y de manganeso sobre todo, que es lo que le da esa particularidad y ese colorido particular y especial. Pero bueno, me quedo con Barbili, además bajé con una tirolina y fue fantástico, ¿no? Entrar en Barbili, a ver, muy corta, muy sencillita, pero me encantan las tirolinas. Y muchísima agua, ahora está rompiendo la primavera, el agua viene derritiéndose de las muchísimas montañas nevadas que hay aquí. Aquí tenemos, desde aquí lo estoy viendo ahora, que voy en camino con un chofer a Kiatura, una zona también muy chula de montaña, donde probablemente haga alguna vía ferrata, y estoy viendo al norte la cordillera del Cáucaso Norte y al sur la cordillera del Cáucaso Sur, como se llaman aquí, ¿no? Mucho más alta la del norte, que es donde está la altura máxima, 5.000 metros, 5.060 metros. No recuerdo el nombre no lo recuerdo, cómo se llamaba la montaña, me lo dijo el chico ayer, pero creo que era como Jala o algo así, Jala, me parece que se llamaba, la montaña más alta de aquí, ya frontera con Rusia. Hablamos bastante de política ayer con él, porque, bueno, esto es un territorio que obviamente fue una de las regiones soviéticas y fue bastante castigada cuando la caída del muro de Berlín. Aquí la gente, pues hubo mucha inseguridad, y aquí en Georgia pues te robaban todo y fue bastante duro. El chico nos explicaba. Ahora, en cambio, es una ciudad muy segura, muchísimo, una tranquilidad increíble. El georgiano es súper amable, muy, muy religioso, todos son religiosos. De hecho, el primer día estuve visitando el monasterio de Gelati, la pequeña iglesia que se puede visitar. Y intenté entrar, con todo el respeto, pues a hacer ahí una visita y conocer un poco, pero estaba haciendo una especie de bautismo, por decirlo de una manera, algo así muy simbólico, y lo hacían con unos lápices que iban pintándote la cara, un ritual que por supuesto desconozco porque no soy practicante de eso, y quise participar de ello, pero no me permitieron. Me preguntaron si era ortodoxo, dije que no, obviamente, con sinceridad dije que era católico, y me dijeron que no podía recibirlo. Esto era como ungirte, ¿no? O sea, con ese líquido y con un pincel, para una manera de quitarte pecados o algo así, lo entiendo yo. Y bueno, pues
nada, el día fue muy bien ayer, con esto mucha naturaleza, luego aparte estuve en Marvilí, ya te digo, muchísima agua. Queríamos haber hecho un rafting, un pequeño rafting, que es muy bonito, muy chulo, se ven las gargantas, pero la velocidad que llevan es muy grande y no parece que es peligroso y no se hace. Okatze tiene una pasarela por un cañón increíble, muy bien hecho, o sea, cañones como los que podemos ver en el norte de España, de mi querida España, en Pirineos, y increíbles, además muy bien, con unas pasarelas muy bien aseguradas y muy magníficas, o sea, tuvo muy limpio, muy seguro y muy poco transitado, muy poco turismo. Este es un país que está por explotar. Y nada que ver por guerras ni nada, simplemente porque es un país que aún no está despertándose, es más económico que Europa, evidentemente, un poco más caro que Turquía, eso lo he notado, más caro que Turquía. El problema de Turquía es la inflación que hay, aquí no es cuestión de inflación, aquí es cuestión de que aún está un poco todo por hacer, ¿vale? La gasolina, por ejemplo, vale 1 euro el litro, pero claro, aquí los sueldos son bastante más bajos. Y bueno, un poquito eso, ¿no? Y ayer, bueno, pues ahí sigo dándole caminando y caminando. La verdad es que estoy caminando una media de unos 25.000 pasos diarios. Estoy llevando un cómputo general de lo que camino en cada etapa, es decir, en cada país que cruzo. Y aquí ya prácticamente digo la mitad de lo que llevaba en 2-3 días. Este es mi tercer día. Bueno, mi cuarto día, porque estuve en Batumi también, es verdad. Perdón, se me olvidaba. Llevo más de la mitad, bastante más de la mitad de lo que ya hice en Turquía. Bueno, pues ayer, como digo, un día delicioso y aprendimos muchas cosas. Por ejemplo, aprendimos cómo se dice Georgia en la lengua local, que es sacarfelo. Entonces hicimos un brindis muy simpático, además un grupo alemán y de una familia alemana, yo y Georgi, que era nuestro guía ayer, muy simpático, un chico muy simpático, estudiante de historia, acabó la carrera ahora y bueno, se está dedicando a esto, que se lo pagan bastante bien y me alegro porque es muy buen chiquito, ¿no? Muy servicial y muy atento con todas las preguntas y con todo. Bueno, pues el brindis se dice como sería salud, ¿no? Como salud, como una salovia o salud o pros en alemán o tal. Aquí sería Gaumarjos. Entonces se diría Gaumarjos sacarfelos, porque son los ciudadanos de ya. Lo estoy diciendo en voz alta y el señor conductor me dice Gaumarjos, sí, es español, sí. Sacarfel. Spanetti. Y Gurjistán, en Georgia. Sí, en Turquía, okay. Eso es. Me está recordando este señor que en Turquía le llaman aquí Gurjistán, no sé por qué. Sí. Sacarfelo, sí, que es la tierra de los carfelos, ¿vale? Es como se dice. Y luego, pues gracias, que hay que decirlo constantemente, porque la gratitud, como decía Cicerón, es la mayor de las virtudes porque es la madre de todas las demás. Pues gracias, en georgiano se dice Madelova. Madelova es gracias. Y luego Gamarjova, que no sé si lo he dicho antes, pero el saludo típico es el hola, ¿vale? No, he empezado diciendo Dila Sidovisa, que es buenos días, pero aquí lo habitual es Gamarjova, que sería hola. Bueno, para que quede un poquito ahí, porque son palabras que me voy aprendiendo. Me gusta mucho aprender algunas palabras del idioma local, porque a la gente local le gusta mucho escuchar su idioma, igual que su nombre, como dice uno de mis autores de referencia. El nombre de cada uno, Dale Carnegie, ¿no? El nombre de cada uno es miel para los labios, ¿no? O para las orejas, es un regalo para las orejas de las personas, ¿no? Entonces, también hablarles en su idioma también lo es. Entonces ayer, pues ese día delicioso, he conocido aquí restaurantes luego a la vuelta muy chulos, Magnolia, que está al lado de un árbol, una magnolia espectacular, preciosa, se come muy bien. El plato aquí más habitual es en Khinkali. El Khinkali es algo que aquí hay que probar, que es una especie de higo hecho con pasta, o sea, el aspecto es de un higo,
pero está hecho de pasta y está relleno por dentro de carne, ¿no? Y con un líquido, con una especie de sopa que hay. Tienes que comértelo a bocados, está muy caliente y bueno, está bien. No es nada del otro mundo. Yo ya venía habiendo probado en Batumi el cachapuri. El cachapuri es este bollo, es pasta, en realidad es pasta con queso y tiene forma de barco y con unos huevos dentro, ¿no? Es un poco como lo que piden aquí. Pero bueno, yo ayer estuve comiéndome unas salchichas tradicionales que estaban muy buenas con el queso. El surumi es un queso de aquí muy suave, pero que está muy rico, tiene mucho sabor, de oveja, casi todo es de oveja. Hay mucha vaca, pero yo los quesos que he probado han sido todos de oveja. Y nada, Kutaisi, pues eso, una ciudad pequeñita, tendrá unos 30.000 habitantes, nada que ver con Batumi, una ciudad muy moderna y muy espectacular. Esto es algo más sencillo. Claro, está también un poco al pie de las montañas, ¿no? Como decían en Heidi, al pie de las montañas vive nuestro amigo Marco. Creo que he mezclado Marco con Heidi, pero bueno, no pasa nada, nos reiremos. Al norte de Kutaisi he tenido tentación de ir a un sitio que se llama Mestia. Mestia está prácticamente en la frontera con Rusia, muy al norte, pero carreteras de montaña, carreteras muy nevadas. Es un viaje de 6-7 horas, y que, bueno, creo que he hecho bien en desestimarlo porque me hubiera llevado un día para ir, un día para volver, y no sé si vale la pena. Es verdad que hubiera estado muy cerca del Elbrus, que se ve desde la frontera. Son 5.360 metros, que es la montaña más alta de Europa. Está en Rusia, territorio ruso, pero se considera la montaña más alta de Europa. Y me hubiera gustado, pero todo no puede ser. Ya lo he repetido muchas veces. No porque yo quiera, porque yo lo intentaría ver todo, sino porque en multitud de ocasiones mis buenos amigos y amigas siempre me dicen que todo no puede ser, que hay que alguna cosa dejarse y no pasa nada, y no hay que tener ansiedad por hacerlo todo. Pero bueno, cada uno tiene sus propias sombras y tiene que vivir con ellas. Me hubiera gustado hacerlo, sí que es verdad. Estoy bien. Me lo tomo cada vez mejor, lo que no hago, y me centro más en lo que hago, que es mucho más inteligente. Como dice mi hija, la teoría me la sé, pero ahora tengo que ponerla en práctica. Bueno, pues nada, Dila Sidovisa, buenos días. Gamarjova, hola. Y Madelova, gracias por escucharme. Y aquí voy a camino de Kiatura, que hay unas vías ferratas muy chulas y probablemente haga alguna de ellas. Son bastante fáciles para mi nivel es bastante normalito. Y bueno, hay varios sitios ahí chulos que ver. Y así vamos a pasar el día número 10 de esta ruta de la Sega modificada, y que ahora va a atravesar Georgia. Voy a atravesar Georgia. Quiero entrar en Armenia para conocerlo, estar ahí unos días y conocer la ciudad de Ereván, el monte Ararat, bueno, todo aquello que de alguna manera de lejos llegué a ver desde las ruinas de Kars, en Ani, en Turquía, en territorio turco. Ya lo volveré a ver desde la otra cara. Azerbaiyán probablemente no llegué a estar, y ya cruzaré el Cáucaso, y lo cruzaré probablemente en avión, porque las opciones que había en barco, que eran las ideales, porque yo siempre que puedo evito el avión, que no me gustan nada, no siento que sea parte de un viaje ir en un avión. Para mí ir en avión no es viajar, es una manera de pensar, cada uno tiene la suya y respeto a las de los demás, pero para mí viajar es ir por tierra y por mar, no por aire. Pero bueno, para optimizar la ruta, pues cruzaré el Cáucaso, porque hay muchas dificultades con los ferries. Cruzaría a la frontera, o sea, a Turquistán, y aparte de los trámites que precisaría para entrar, los barcos no se sabe muy bien, no tienen unos horarios fijos, hay que esperar a que pase el siguiente barco, el siguiente ferry que te lleve, nada que ver con los horarios y
la organización que hay en Europa. Que no pasa nada si tuviera muchos más días, pero quiero hacer muchas más cosas y considero que ese salto y saltar directamente a Uzbekistán es la propia, y eso lo haré el próximo domingo. Pero falta mucho para eso. De momento vamos a seguir disfrutando de Georgia. Así que nada, más de loba. Bueno, seguimos en esta ruta de la seda, que nos va a llevar desde Estambul hasta Xi'an. Si todo nos va bien, llegaremos, cuando tengamos que llegar. Georgia, me está encantando Georgia. Hice una pausa porque estuve 3 días en Armenia para conocerlo. Fue una visita un poquito express. Me he entretenido más en Turquía y también más en Georgia. Me gustó mucho Armenia. Pero sobre Georgia, pues al volver, pues he tenido también ocasión de hacer cosas muy interesantes. Mi día 18, o sea, me quedaban 3 días por estar en Georgia. En el día 18, bien tempranito, cogí una excursión que había a Kazbegi. Soñaba con hacer esta excursión y la verdad que me fue muy bien. Tuve mucha suerte, fui muy afortunado porque el tiempo aquí, pues la verdad es que ha habido, en Kutaisi tuve buen día. Batumi me recibió lloviendo el primer día que llegué a Georgia y luego tuve sol, tuve algunos días buenos en Kutaisi, luego pues aquí he tenido la verdad bastantes días de lluvia aquí en Tbilisi. Armenia también me trató muy bien, también con sol, o sea que ha sido Tbilisi la única ciudad que pues me ha recibido con lluvia. Pues nada, pues contra la lluvia pues hay que animarse y disfrutarla también. Pues este día 18 amaneció lluvioso, amaneció tal, y las expectativas pues bajaron bastante porque la chica, la guía, María, nos dijo que estaba la carretera cerrada, ¿vale? Eso se llama, para subir hacia Rusia, hay una carretera que se llama la carretera georgiana, la carretera militar, ¿vale? Georgiana. Es una autopista, ellos le llaman la autopista, pero en realidad es una carretera porque solamente en algún tramo muy corto tiene 2 carriles, pero es una carretera de doble carril, que además es bastante conflictiva, peligrosa, mucho camión. Es el único paso que hay hacia Rusia y hacia los Urales. Y en Ucrania también, evidentemente. Entonces, pues todo lo que, sobre todo gas, petróleo, o sea, combustible, mercancía de todo tipo, suben por ahí, por ese puerto de montaña. El punto más alto del puerto de montaña es el Rus Pass, que está a 2.200 metros. Y un poquito, 2.300 metros. Un poquito más bajo, y no mucho más bajo, está una estación de esquí que se llama Gudauri, que es el punto donde nosotros paramos. Pero antes de llegar allí se pasa por un sitio que se llama Zimbali, ¿vale? Que es una reserva de agua que tienen, que con todas estas aguas que vienen del Cáucaso, enorme cantidad de agua, estaba todo nevadísimo, o sea, es increíble la cantidad de nieve que he visto. Estamos hablando de que estamos en mediados de abril y aquí hay una cantidad de nieve que cuando eso empieza a deshacerse se llenan, ¿no? O sea, esta reserva se llena. Estaba bastante agua, pero se veía que la presa pues tenía mucho nivel aún por rellenar, con la marca que se forma siempre en el visual, la marca visual que se forma de los depósitos de agua, ¿no? Que anualmente hay. Hacía muchísimo frío, lloviznando, pues muy desagradable. Salimos a tomar un café y a hacer una foto. Yo, que no me había puesto toda la ropa, pero había llevado ropa, pero no me la había puesto toda. Entré, pagué un lari de estos para entrar en el baño y 30 céntimos y me cambié, me puse toda la ropa, calcetines, la ropa interior, térmica, de la de arriba, todo. Hacía un frío que pela. Yo llevaba una mochilita pequeña porque mi intención, por si acaso, era haberme quedado en Kazbegi un par de días. Menos mal que no lo hice, o sea, menos mal que no ocurrió ese hecho, porque luego se quedó incomunicado Kazbegi durante 2 días. No sé si hubiera podido llegar a coger el avión que estoy a punto de coger ahora.
Entonces hicimos esa paradita, muchísimo frío, y la chica nos dijo que no, la carretera la habían cerrado. De hecho, el chico donde yo me iba a alojar me mandó una fotografía, me dijo que no iba a poder llegar y que me cancelaba gratuitamente el hospedaje que tenía por 2 noches. Yo me quería quedar allí porque para estar otra vez en Tbilisi, que ya había hecho pues todas las cosas que yo en Tbilisi ya quería hacer, y no soy gran amante de las ciudades grandes, y esta pues hombre, no es que sea muy muy grande, pero es grande, es una ciudad grande. Entonces he hecho una pausa porque estaba mirando la pantalla y mi avión había desaparecido. Bueno, ahora lo he vuelto a recuperar. Sí, que estoy aquí en la espera, en la sala de espera. Entonces, con esas indicaciones, pues estaba claro que no íbamos a poder llegar. Bueno, dijo la chica, pues nada, llegaremos hasta Gudauri, que es una estación de esquí, y ahí pues bueno, pues haremos algo de actividad allí y nos volveremos, no nos queda otra. Iremos a ver un monumento que hay a la amistad georgiana-rusa y nos volvemos. Y eso hicimos, o sea, seguimos hacia arriba, paramos en un sitio que es una fortaleza que se llama Ananuri, que está al principio de esta reserva de agua. Esta reserva de agua es enorme, son kilómetros y kilómetros, y Ananuri pues es una fortaleza donde, bueno, esa fortaleza siempre se utilizaban para resguardar los monasterios, porque aquí han sido muy castigados. Toda esta zona, sobre todo Armenia, más incluso que Georgia, ha sido castigada porque ha sido territorios de paso pues de los mongoles cuando venían hacia Europa, y los otomanos, los turcos, que querían expandir el Islam por toda el área de Asia, ¿no? Y estos pueblos que son cristianos, pues claro, obviamente pues han tenido que esconder y preservar su religión, y por eso fortalezas por todos los lados, y muchas catedrales y muchos monasterios escondidos o en riscos de montaña y casi inexpugnables, porque claro, porque si no dejaban piedra sobre piedra a todos los enemigos, ¿no?, de la religión, ¿no? Lo de siempre. Entonces en Ananuri pues es una fortaleza que está muy muy bien resguardando todo aquello, y ahí se ve el principio de la reserva de agua. He visto fotos, ahí mismo se ven las fotos en verano, claro, cuando evidentemente todas las aguas se han rellenado, porque ahora no llegaba hasta ahí el agua para hacer actividades acuáticas, de cosas con canoas o con kayak, con lo que sea, ¿no? Es una zona muy 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 bonita en verano. Ahora aún está muy inhóspita, muy fría, y no está llena de agua la altura de la fortaleza, ¿vale? Para poder hacer esta reserva inundaron un montón de pueblos pequeñitos que tuvieron que sacrificarse para poder hacer esta reserva, que es la que alimenta y da agua a toda el área de Tbilisi, de lo que es la provincia de Tbilisi. Así que eso fue un poco lo que vimos hasta ahí, hasta Ananuri, y de ahí hacia arriba. Una curiosidad también, hay un parking, bueno, enorme, no sabría en dimensión decir cuánto, pero un parking enorme donde se ponía, nos estaba diciendo la chica que ahí se ponen todos los camiones esperando que les den instrucciones de si pueden pasar hacia el puerto y cruzar la frontera hacia Rusia, ¿no? Y entonces había cientos, miles de camiones allí parados, ¿no? Y están esperando instrucciones y permisos para poder hacer. Y por supuesto, claro, que no esté cerrada la carretera por el tema de la nieve, ¿no? O sea, es una carretera bastante conflictiva, bastante peligrosa. En verano pues será otra cosa, pero en invierno es algo muy duro y muy complicado, ¿no? Bueno, pues estuvimos en Gudauri. Allí había hecho ya una medio amistad con 2 chicos, con Obi y con Jay, que son 2 abogados son de Bangladesh y viven en Toronto, viven en Canadá desde hace muchos años, y les va muy bien, tienen buenos negocios allí, y bueno, pues hicimos ahí una buena relación, buena vibración, y estuvimos, de hecho cenamos luego, un par de días más tarde cenamos juntos, ¿no? Estuvimos ahí pues esperando con un cafetito, hasta que María vino a darnos una muy buena noticia. Nos dijo que habían abierto la carretera solamente para turismos o una van, como el vehículo que llevamos nosotros, no para los camiones, pero de momento estaba abierta para nosotros, con lo cual podíamos llegar a Kazbegi. ¡Wow! Lo celebramos. Además, cuando cruzamos justo a Gudauri, no lo he comentado, salió el sol. En un momento pasas el puerto de montaña, es como si pasaras a otra zona, ¿no? Nos salió un sol ahí espléndido,
Y nada, subimos hasta Kazbegi. En Kazbegi hay una expectación, el pueblecito es maravilloso, es un pueblo increíble. Allá arriba ya se veía la famosa iglesia de Gergeti, que hay una perspectiva hacia el monte Kazbegi. El monte Kazbegi tiene 5.030 metros, es la tercera cumbre más alta de todo Georgia, ¿no? La más alta de todas es Jara, que está en Mestia, en la zona de Mestia, un poquito más al noroeste. Esa tiene 5.215 metros, es la más alta, pero esta tiene sus 5.030 metros, brutal. Y bueno, pues muy afortunados porque pude verla con una fumarola de nube arriba, espectacular, un día soleado, bueno, increíble. Hacía mucho frío, pero bueno, hacía buen día, no se puede pedir más. ¿Cómo subes allí? Pues subes con unos transportes que tienes que pagar 20 laris, posiblemente 7 euros, y nos suben por grupos, nos bajan de los transportes que los han llevado, y son 4x4, ruedas preparadas para la nieve, y además muy divertido porque van derrapando, saben que a la gente le gusta este tipo de cosas y es muy divertido. Subimos arriba y ahí pues podemos hacer muy bonitas fotos, estuvo aquello genial y lo pasamos muy bien, muy bien. Vale, toda esta zona se llama Stepantsminda, que es la región de Stefan, es lo que quiere decir. Stefan fue un santo que bueno, estuvo por ahí predicando y bueno, por eso se llama así. Pues Kazbegi, maravilloso. Bueno, le he mandado fotografías a mis amigos de montaña y todos alucinan un montón porque la verdad es que, claro, bueno, increíble. Me hubiera gustado ver el Jara, que es la cumbre más alta en Mestia, pero eso es muy complicado. Era muy complicado llegar hasta allí. Pero bueno, me quedo con esto. Así que muy bien. Fue un día maravilloso, una experiencia increíble. Volvimos y a la vuelta paramos en un sitio que se llama, es un monumento a la amistad georgiana, ruso-georgiana, ¿no? Es un poco paradójico porque no terminan de llevarse bien. De hecho, los rusos han invadido un territorio de Georgia, con lo cual no se puede entrar en ese territorio porque está de alguna manera militarizado por los rusos, lo consideran de ellos. Bueno, hay mucho conflicto ahí, pero bueno. Es un monumento a la amistad. María, al igual que han hecho otros tours, unos guías de otras actividades, siempre dicen lo mismo, que no quieren hablar de política y hacen muy bien y no meterse en ese tipo de cosas. Y nada, volví, me fui a comer al Kinkali House, está muy cerca de mi hotel, del Boutique Stay, maravilloso del Boutique Stay, cuya propietaria Natia y Irma, que es la encargada de ahí de tal, pues o sea, es una maravilla lo que he disfrutado en este hotel, lo bien cuidado que he estado, los desayunos tan maravillosos, o sea, es genial. Así que muy bien. En el Kinkali pues me hice un poquito de carne a la brasa con algo de comida local y muy bien. La verdad que muy bien. Kinkali que no me termina a mí de gustar, que esto es como una especie de breva, ¿no? Que está rellena por dentro de carne, con líquido. A mí no me termina de gustar mucho. Me gusta más el Makali me gusta más y bueno, y otras cositas, ¿no?, que comemos aquí. Y muy bien. Y luego, por supuesto, el cachapuri, ¿no?, que es la pizza, que está una especie de barco que lleva dentro queso y unos huevos. Pero bueno, eso es lo que cené. Al día siguiente me lo tomé con mucha calma, era viernes, tenía cosas de trabajo que hacer y me lo tomé con bastante calma. Y luego di una vueltecita, estuve viendo un lugar que se llama Apple of Love, que es una especie de homenaje al arte aquí, en este tipo de países de esta corte oriental, o sea, sí, de oriental, pero prosoviética un poco, que han sido un poco el tema artístico, lo que es ópera, lo que es teatro, lo que es danza, ballet. Hay mucha cultura de eso, entonces, bueno, hay muchos sitios que puedes disfrutarlo. Luego me acerqué a un mercado que hay, que es el mercado que está al lado del Dry Bridge, que es el puente seco, que se llama así porque antes pasaba agua y ahora pues han hecho una carretera, nos lo han asfaltado todo y han desviado un poco el cauce del río que había ahí.
Y ahí pues es un poco ahí curiosidad de la época soviética, de cosas, de medallas, de muchas cosas, incluso máscaras de antinucleares y cosas así. Y por la noche cené con 2 chicos que estaban hospedados en mi hotel, en el Boutique Stay, que se llaman Alberto y Concha. Una súper agradable cena en un sitio que se llama Pasanauri. Pasanauri es una cadena de restaurantes que hay y este estaba muy bien, cenamos muy bien, eligió Concha y fue deliciosa la cena, tuvimos una buena sobremesa y luego pues me dijeron, ¿no has probado el metro? Digo, pues no, y hay una parada de metro desde yo lo diré, la plaza de Freedom Square, que es la plaza de la Libertad, a Rustaveli, que es la parada nuestra, ¿no? Y cogimos la parada, de eso me invitaron ellos, y es muy curioso porque tiene 60 metros de profundidad. O sea, cuando te montas en la escalera mecánica y miras para abajo, pues se te pierde allá abajo la escalera. Es curiosísimo. La verdad que fue muy divertido, ¿no? Entonces, pues nada, pues muy bien, me disfruté un montón. Y nada, y así pasé mi día 19. Ayer, que era el día 20 de esta ruta, de este cuaderno de bitácora, pues hice algo de actividad que no quería quedarme todo el día en la ciudad y entonces hice Misqueta. Misqueta es una población que hay hacia el norte. De hecho, pasé cerca de allí cuando subí el día anterior hacia Zimbali. Y bueno, lo primero que vimos es un monasterio que sí que tenía mucha ganas de él, que se llama Javari o algo así, pronunciado, que es patrimonio de la UNESCO porque es una iglesia donde está la iglesia de la Cruz, que le llaman, ¿no? Que van ahí con una devoción increíble. Claro, encima estamos en Semana Santa y ellos celebran estas fiestas con muchísima más devoción que otros cristianos, como podemos ser los católicos o los protestantes, ¿no? De otra manera. Y luego, pues nada, pues bueno, desde allí hay unas vistas maravillosas del río Kura, que ellos le llaman Kavari, o sea, Kavari en su idioma local, pero se escribe Kura, que es como le llaman los turcos, porque nace en Turquía, el río Kura nace en Turquía. Y desemboca en el mar Caspio, es decir, nace en Turquía y desemboca en el Caspio, cruza de oeste a este. Y ahí se incorpora, en esta ciudad de Misqueta, ahí se incorpora el Aragbi, que el Aragbi es el que viene de las montañas de donde yo venía al día anterior, que era Karbegi, de lo que eran las montañas del Cáucaso, ¿vale? Entonces se hace ahí ese afluente que le da pues toda la fuerza del agua, porque claro, viene de las altas montañas del Cáucaso y desemboca ahí. Y luego pues el día, pues un día sin más. A ver, Misqueta pues está bien, pues shopping, tomar café y otras iglesias y muchos monasterios que hemos estado viendo, pero digamos que el más importante es Javari, que además de las vistas son espectaculares. Por la noche cené con Jay y con Obis en un sitio que se llama Sofico, con unas vistas estupendísimas de la ciudad, en el casco antiguo. Me despedí de ellos porque se han marchado ya de vuelta a su país. Así que cené el 19 con Alberto y Concha y el 20 con Jay y Obi. Y la verdad que fue muy agradable. Y hoy, que era mi último día, pues nada, pues simplemente me he quedado ahí en el Café Stamba porque ya no tenía ni datos para consumir en la calle. Datos me refiero a datos de internet, porque mi último día fue ayer y no he querido recargar la tarjeta electrónica que llevo porque para algún día no merece la pena. Me he ido al café y ahí pues he almorzado, me he tomado un café, he estado ahí despasando algunas cositas y luego por la tarde pues me he subido hasta la hora de venirme aquí al aeropuerto a Mietasminda, que es el parque de atracciones que hay arriba, desde donde está la torre, que la he estado viendo todos los días y bueno, quería subir. Y he pagado la entrada, unos 8 euros aproximadamente, que es lo que cobran del cable, del telecable de funicular, de subida y bajada. Y muy bien, me he pasado ahí un buen ratito, tomaba ahí un cafetito, pero me ha seguido lloviendo. Así que nada, luego he cogido un transporte, me ha traído aquí 10 euritos, la verdad que un trayecto de casi 25 minutos y 10 euritos. Un Tesla, por cierto, que la primera vez que subo un Tesla había visto muchos, pero nunca había subido en ninguno. Y nada, y aquí ya estoy listo para embarcar y así a mi siguiente rumbo. Voy hacia Uzbekistán, así que Urgench me espera. Y así se acaba mi etapa maravillosa por Georgia, un país que me ha encantado y una ciudad que me gusta mucho, la verdad. Así que nada,
ahí queda eso. Seguimos en la ruta de la seda. El viajero tritón para todos.